el proceso de verificación. No basta con lo que a uno le dicen, es necesario que uno vaya y contraste y uno se diga, sí, esto está verificado, hay una información real aquí, pertenece a la verdad. Y lo tercero, el pensamiento crítico, que no se dejen arrasar por lo que reciben, sino que tomen una posición frente a ello. Dice Bill Gates que la sociedad tiene que trabajar en que estos jóvenes puedan adquirir estas tres acciones. Insisto, filtrar, verificar y pensar críticamente, tomar posición. Porque si no, la desinformación los va a llevar por delante y les causa unos daños emocionales, unas dificultades sociales muy grandes. El país revive esta mañana la polémica por los castigos a los menores de edad infractores, menores que cometen delitos. El juzgado que adelantó la última actuación bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes sancionó con 7 años de privación de la libertad en un centro de reclusión para menores a alias Tians, el menor de 15 años, el menor sicario que mató al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, luego del atentado del pasado 7 de junio en el barrio El Golfito. Esto traducido quiere decir que el asesino de Miguel Uribe pagará apenas 7 años de prisión como castigo. La pena máxima podría haber sido de 8 años, pero estará privado de la libertad durante 7 años. El descuento proviene porque aceptó cargos y porque está colaborando con las autoridades o colaboró con las autoridades para esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del magnicidio. La familia de Miguel Uribe Turbay, a través de su abogado, dicen que respetan la decisión, pero que nada equipara el daño causado con el asesinato de Miguel Uribe Turbay, ni con el dolor causado a la familia, aunque reconoció que una pena de 84 meses es de las más altas en la Ley de Infancia y Adolescencia. Planteó la necesidad de cambiar la ley porque de lo contrario el crimen, los delincuentes seguirán utilizando menores de edad. 7 años de un máximo de 8 años de sanción que permite la Ley de Infancia y Adolescencia fue el castigo que le impusieron a Tians. Fue el primer capturado y por ahora es el primer y único condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Aunque el joven sicario está hoy bajo protección de la Fiscalía en el búnker, esta sentencia, esta sanción deberá cumplirse en un centro de reclusión especial administrado por el ICBF, que en ningún caso será prisión o cárcel física. Lo que viene son medidas pedagógicas restaurativas orientadas a su protección, es decir, sanción educativa y restaurativa, no un castigo convencional. Quedará en libertad antes de cumplir la sentencia que le impusieron, porque este mismo sistema penal para adolescentes no permite que permanezca en internamiento más allá de los 21 años de edad, incluso si no ha terminado de cumplir la sanción. Pero como el sistema establece que ninguna sanción pedagógica podrá tener una duración superior a los 2 años, podrá pedirse al juez en ese término que revise su comportamiento y eventualmente puede también quedar en libertad. Adicionalmente, al cumplir la mayoría de edad, para él, como para todos los menores infractores de la ley, funciona una especie de borrón y cuenta nueva. Automáticamente queda sin antecedentes penales. Para ser felices, necesitamos afirmarnos a nosotros mismos, conocernos, aceptarnos y amarnos. Tener claro cuál es nuestro propósito de vida, vivir desde él. Buscar que nuestras decisiones, nuestras acciones estén alineadas. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 4 minutos, momento para hablar de deportes, momento para hablar de la Copa Colombia, que tuvo resultados contundentes la noche anterior con un estadio, el de Medellín, el Atanasio Girardot, con una gran presencia de público en sus tribunas. Nacional no estuvo inferior al reto, goleó 4-0 al Deportes Quindío. Esta es la fase de octavos de final, juegos de ida. Alfredo Morelos, Andrés Román, Juan Manuel Tití Rengifo, que debutó con gol, se vio muy emocionado, y el José Rivero fueron los encargados de abrir el camino de victoria en esta fase, en esta llave para el conjunto verdolaga. Así que Nacional pisa firme en Copa Colombia
y logra ahuyentar los vientos de crisis para el técnico Gandolfi. Realidad que no vive el América de Raimondi, que fue a Bucaramanga y en el Montanini el equipo Leopardo derrotó 1-0 con gol de Luciano Pons a la Mechita. Oigan bien, América ya acumula 6 partidos sin ganar. La afición escarlata está impaciente. Muchos solicitan el cambio del entrenador Raimondi y Raimondi claramente dice no se va. Pretende y aspira a tomar un nuevo rumbo, que las cosas se encaminen para el América de Cali. Por estos octavos de final también jugaron Fortaleza y Medellín, empataron 0-0, así que la serie quedó abierta para definirla en territorio antioqueño. Hablábamos de jugadores de Colombia en el radar camino a la convocatoria de Selección Colombia que se conocerá mañana. No hay un parte oficial por parte, valga la redundancia, del Fenerbahce turco. Salió con una molestia en su pierna derecha John Hader Durán después de una caída con un rival. Lo único cierto es que queda la incertidumbre, si está o no está lesionado. Aparentemente está lejos de poder ser de nuevo convocado a Colombia, y más aún con las declaraciones de José Mourinho, su técnico en el Fenerbahce, quien dijo puntualmente: John no está en buenas condiciones físicas, tiene problemas y entrena menos. Esa parece una condena a la realidad de un jugador que salió mal del Al Nasser del fútbol árabe y que no engancha, no encuentra un espacio contundente ahora en el fútbol turco. Veremos. Lo cierto es que Mourinho, en esa misma conferencia de prensa, así como le bajó el pulgar a Durán, elogió al colombiano Richard Ríos. Habló de Richard Ríos y Barrenechea, que están a un nivel superior en cuanto a fuerza física y condición se refiere. Bueno, ese elogio valida el que Richard Ríos, en esta llave de clasificación a Champions, en la que el Benfica de Ríos avanzó, haya sido elegido como la figura de esta instancia. Pases completados de más del 80%, líder en los duelos ganados, tanto en defensa como en los duelos aéreos y también terrestres. Así que aplausos para Ríos en Europa. Al igual que para Lucho Díaz, quien fue titular, jugó los 90 minutos con Bayern Múnich en Copa Alemana, ganó su equipo 3-2, tuvo el Guajiro 4 claras opciones de gol como socio de Kane en ataque. No concretó, pero recibió elogios por su funcionamiento en la fase ofensiva. Este sábado Lucho jugará en Bundesliga frente al Augsburgo con el Bayern Múnich y automáticamente tomará la maleta para llegar a Barranquilla, donde, a propósito, el sábado comenzará la concentración oficial del equipo colombiano, mañana convocatoria, y ojo con nombres como Andrés Mosquera Marmolejo. En la incertidumbre del tema de arqueros para Colombia, por el momento de los nuestros, pinta para ser una opción, podría ser la gran novedad del arquero de Santa Fe entre los llamados para enfrentar a Bolivia, primero en Barranquilla, y a Venezuela luego en Maturín. A propósito de estrellas, pensando en la eliminatoria, regresó Lionel Messi, lo hizo en la Leagues Cup. Argentina respira porque volvió Messi después de su lesión, marcó doblete, jugaba en la semifinal de este certamen frente al Orlando City en el llamado Clásico del Sol. Inter empezó sufriendo con la anotación del conjunto de Orlando, donde están 3 colombianos, y jugaron Luis Fernando Muriel, Eduardo Atuesta e Iván Angulo. Pero luego apareció la magia del 10 de Lionel para marcar doblete y encarrilar al final una victoria 3-1 del Inter, que va a la final de este torneo. Espera rival entre Los Ángeles Galaxy o el Seattle Sounders para definir al campeón de la Leagues Cup. Y atentos porque hoy tendremos sorteo de Champions. 7 colombianos estarán actuando en esta instancia del mejor torneo de clubes en el mundo. Luis Díaz con el Bayern Múnich, Richard Ríos con el Benfica, Davinson Sánchez con el Galatasaray, Luis Javier Suárez con el Sporting Lisboa, Juan David Cabal con la Juventus, Gustavo Puerta con el Bayer Leverkusen y Kevin Medina con el Karabakh. Más adelante les contaremos detalles de cómo será este sorteo con 4 bombos, donde están los mejores equipos de Europa y donde, reiteramos, hay alta cuota de jugadores colombianos. 7-9, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Hoy es un día de conmemoraciones.
Hoy hace 8 días estalló el carro bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez que dejó 6 muertos y más de 70 heridos. Hoy hace 8 días las disidencias también cometieron un terrible crimen contra 13 policías asesinados tras activar un campo minado a un helicóptero en Amalfi, en el departamento de Antioquia, y hoy se cumplen 4 días de secuestro de 33 militares en la vereda Nueva York, en zona rural del municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare, sin una solución a la vista, ni la presencia de los altos mandos militares, ni de la Defensoría del Pueblo, ni el llamado de la Iglesia Católica han servido para que estos uniformados recuperen la libertad. Las autoridades, el Ministerio de Defensa, denunció a estas personas que los mantienen secuestrados por secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública. El FBI en Estados Unidos investiga el tiroteo en la escuela católica de Minneapolis como un caso de terrorismo doméstico y un crimen de odio. Todos los edificios federales amanecen con las banderas a media asta, incluida la Casa Blanca, en señal de duelo nacional ordenada por el presidente Donald Trump en honor a los 2 niños muertos y a las 17 personas heridas de este nuevo hecho que conmociona a los estadounidenses. Este año van 286 tiroteos. Los niños estaban en una misa en uno de sus primeros días de clase cuando un joven de 17 años que había... 7:11 minutos, padre. ¿Recuerda usted la historia de la muerte de una familia en extrañas circunstancias en un hotel en San Andrés hace algunas semanas? Claro que sí, una de esas tragedias. La terrible historia de la familia Canro. Una de esas tragedias que uno no entiende. Al fin y al cabo no se ha sabido todavía las causas de la muerte. ¿Te acuerdas que ellos llegaron, dicen que sintieron un olor difícil, que trataron de cambiarse, pero que no pudieron y amanecieron muertos? Murió la pareja y murió su hijo de 4 años. Mire, eso es un tema doloroso, muy doloroso. Un niño de 4 años. Tantos que ellos habían ahorrado para hacer ese viaje. Imagínate tú. La historia es terrible. Se está conociendo esta madrugada el dictamen de medicina legal. Murieron intoxicados. Intoxicación por las vías aéreas. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Ricardo, buenos días. Le cuento que finalmente se conocen tras casi 2 meses de esta muerte que se presentó en un hotel de San Andrés el diagnóstico de medicina legal sobre qué fue lo que sucedió. Y se trata en este caso de intoxicación por exposición a fosfina. Se preguntarán ustedes qué es y le cuento que es un gas incoloro, inflamable y altamente tóxico que tiene además un olor desagradable. Se le hace una comparación con el de un pescado podrido o el del ajo y esto tiene relación con lo que dijo Orlando Canro, padre de una de las víctimas de esta tragedia, quien señaló que la habitación a la que había llegado Viviana, su esposo, y su hijo Kevin de tan solo 4 años, el pasado 10 de julio, tenía un particular olor, que a pesar de que habían solicitado cambio de habitación, no se lo habían aprobado para la noche, por lo menos en la que ocurrieron los hechos, y fue él quien el viernes 11 de julio, al llegar a las 8 de la mañana, a llevarle café a su hija, a su yerno y a su nieto, se encontró con la desafortunada escena en la que se encontraban sin vida estas 3 personas en la habitación. Pues los detalles que entrega Medicina Legal da luces por lo menos de lo que habría sucedido. Lo que advierten inicialmente es que estas personas estaban tendidas en el suelo y que por la posición en la que se encontraban los cuerpos, al parecer tenían síntomas de intoxicación. La situación ha llevado a que el Hotel Portobelo, donde se presentaron los hechos, emitiera en los últimos minutos un comunicado de prensa en el que reconocen este informe de medicina legal, pero advierten que la empresa de fumigación Livingston y Company, que fue la contratada para hacer días antes de la llegada de esta familia una jornada de fumigación en diferentes habitaciones del hotel, nunca informó que habían utilizado este producto para hacer el respectivo trabajo. Lo que ellos señalan es que habrían supuestamente utilizado otras sustancias que no tenían ningún grado de letalidad y que por supuesto no iban a colocar en riesgo la vida de los que allí iban a estar por lo menos disfrutando sus vacaciones. Escuchemos las declaraciones que entregó Orlando Canro, padre de Liliana Canro, una de las víctimas de esta tragedia, quien a Séptimo Día contó que para él fue insólito descubrir este resultado. Yo que llevo años trabajando en obra civil, en químicos, de lo que yo sé, nunca había escuchado este químico, nunca había escuchado nada de esta vaina. Entonces para mí queda una duda sobre eso. Yo llevo años trabajando en obra civil y nunca había escuchado este material.
Entre otros elementos que puede, por ejemplo, provocar la fosfina, que fue el gas que se detectó de acuerdo con el estudio de medicina legal, están las náuseas, vómito, dolor abdominal, daño en hígado, riñones y sistema nervioso, y además dice que en altas concentraciones provoca muerte rápida por falla respiratoria y cardiovascular. Y es que recordemos que el cuerpo de Viviana fue encontrado con restos de lo que al parecer era vómito en algunas zonas de su cuerpo, Ricardo. Y lo que hay aquí entonces, Vanessa, para precisarlo y explicarlo, la intoxicación es por inhalación de fosfina, ¿correcto? La fosfina huele feo, como a pescado o a huevo podrido. Y ese es el olor que ellos sienten, piden que los cambien de habitación y no los cambian de habitación. Es decir, ellos terminan quedándose en ese sitio porque el hotel no les dio la posibilidad de irse a otro sitio y terminan perdiendo. A pesar de que sabían, ¿no? Que la fumigación había sido autorizada por el propio hotel. Claro, el hotel tenía conciencia de que había realizado esos procedimientos antes, pero usted se imagina en unas vacaciones, pues además no es nada típico que uno diga, oiga, hay algo incómodo en una habitación, y usted jamás cree que eso le va a costar la vida. Realmente sí, es una tragedia. Habían viajado a San Andrés para celebrar el Día del Padre. Es un relato cruel, es decir, si no fuera porque lo estamos viviendo, uno diría, esto se lo imaginó alguien, lo escribió alguien, porque es muy cruel. Ahorraron todo un año para el viaje y miren que termina. En el que murieron por la negligencia del hotel, de acuerdo con el dictamen de medicina legal. ¿Ese hotel todavía está operando? El hotel está funcionando. Pero la responsabilidad civil extracontractual. Vanessa, ¿el hotel sigue abierto? Es incuestionable. Sí, Ricardo, la operación del hotel en estos momentos se encuentra suspendida por una orden que entregó el gobierno. El hotel está cerrado en este momento. Primero cerraron el piso donde se dio la tragedia y después cerraron la operación. Evidentemente, no hay ninguna posibilidad ahora de que alguna persona se aloje en ese sitio. Y hay que hacer el llamado para que las autoridades ejerzan un control mucho más efectivo de este tipo de establecimientos, porque en casos como estos termina incluso causándose la muerte lamentable de los huéspedes. 7:17 minutos. Estás escuchando Blue Radio. Antesala de reforma tributaria, o más exactamente, ley de financiamiento para completar el centavo que le falta al peso, o mejor, los 26 billones que le faltan a los 557 billones de monto general del presupuesto, según el proyecto que presentó el gobierno de Gustavo Petro y que es plato central hoy por hoy de las comisiones económicas conjuntas de Senado y de Cámara, con plazo hasta mediados de septiembre para aprobar ese monto general que aumenta en 40 billones de pesos frente al de este año y que varios congresistas proponen ya recortar para evitar desechar y descartar una nueva cascada de impuestos y un nuevo golpe al bolsillo sobre millones de colombianos, a fin básicamente de ¿para qué? Pues de poderle pagar los sueldos a los 600.000 nuevos burócratas del Estado colombiano, cuyos ingresos, prestaciones, pensiones y contratos aumentan el gasto de funcionamiento de este año en un 11% y lo suben efectivamente en eso frente al de esa vigencia 2025, 11% más para el año entrante de ese gasto en burocracia, mientras que sectores como vivienda o como deporte tienen por el contrario durísimos recortes, a tal punto que ayer una decena de deportistas paralímpicos se fueron para... 7:18 minutos. La discusión sigue, padre. Claro. En torno a si es o no el momento de modificar el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Y el episodio más reciente está relacionado con la primera condena, primera sanción. No se permite la palabra condena y sanción. En la práctica es una condena, padre. Yo lo sé, pero las reglas dicen que es sanción. El menor de 15 años, el menor sicario que mató a Miguel Uribe Turbay, fue sentenciado a 7 años de cárcel. Sí, la de sanción, internamiento. La sanción si quiere usted el eufemismo. Es casi la sanción es casi la máxima. Es 8 años, pero como reconoció, como aceptó cargos, entonces le dan 7 años de sanción. Pero aceptó cargos por un delito menos grave. Ojo, él aceptó cargos por tentativa de homicidio. Claro, entonces de es muy llamativo que el sistema sea tan pesado y lento que no permita que cuando se modifica el delito por un hecho cumplido como es la muerte dolorosa de Miguel Uribe, no se pueda adecuar la tipificación de lo que acepta el delincuente. Menor infractor, perdóneme, con eufemismo lo digo.
hubiera pagado seguramente 8 años y no 7. Quien también es víctima en todo este proceso, no es que es un menor de edad, es un niño de todas maneras. Es un niño. Sí, 15 años. Es un niño. Es un menor, es un niño que mata a un precandidato es un niño, presidencial. es la sociedad. Yo creo que es víctima también. Y es una historia que se repite no una y es, otra vez. no es Claro, desde hace mucho tiempo. No es la sociedad, me muero de la pena con ustedes, pero no es la sociedad. Pero mire, Ricardo. Este niño inofensivo, como le dice Alberto. No, yo no digo que sea inofensivo, yo digo que es una víctima. Seguramente también tenía antecedentes penales. No era la primera vez que utilizaba un arma, porque no de otro modo lo hubiera utilizado alias el costeño Andrés para cometer el crimen. Es decir, si revisamos seguramente tendría un prontuario y entonces tiene el mismo tratamiento de un niño que sí es realmente instrumentalizado por primera vez. Cuando ocurrieron los hechos yo recuerdo que se mencionó que tenía ya un prontuario, era conocido por las autoridades, pero mire, Ricardo, yo no sé cuál deba ser el método ideal o el esquema ideal de castigo a los menores que cometen delitos. Pero y probablemente sé que no debe ser el mismo de los adultos, pero también es claro que el sistema actual los está victimizando también porque los vuelve la presa fácil de las organizaciones sicariales. ¿Qué hace una organización sicarial que quiere cometer un delito de estos y eventualmente hacerlo pasar más fácilmente? Pues contrata a un menor, pero es que no es una cuestión de ahora, es una cuestión de hace 20, 30, 40 años. Creo que eso lo tenemos que revisar precisamente para que no sean víctimas del reclutamiento de esas organizaciones. Fíjense, por ejemplo, que en el caso de Bernardo Jaramillo Osa, candidato presidencial asesinado en 1990, el sicario era un menor de edad. Era un menor de edad, pagó una pena similar, digamos, y también terminó en un desenlace trágico. Él sale de la cárcel y termina asesinado seguramente en un ajuste de cuentas por el mismo que lo había reclutado. Las mismas redes delincuenciales los matan. El sicario, yo no sé si tenía 17 o 18, si era uno menor de edad, que asesinó a Rodrigo Lara Bonilla, también estaba en ese límite. El conductor de la moto tenía 16 años, pero creo que en esa época el régimen penal era distinto. Es una historia de verdad. Él sí pagó muchos años de prisión, Byron Velázquez. Ah, bueno, fíjese usted, el sistema era distinto y ahora las garantías, entiendo el hecho de que sea menor de edad, pero realmente Ricardo, ¿no es el momento de cerrar esa puerta? No, es que vale la pena explicarle a los oyentes Consuelo en lo que consiste el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. De hecho, se aplica a personas entre 14 y 18 años. O sea, es muy específico en esa edad en que se han instrumentalizado a estos muchachos para ser sicarios. Y tiene 3 principios clave. Lo primero es la justicia restaurativa, para reponer el daño y la reconciliación con la víctima. Es muy importante ese nexo que se construya en el proceso posterior. La pedagogía y la formación pensando que estos adolescentes no entren a la universidad del delito, que es la cárcel, con adultos, sino en un sistema y en un entorno especial. Y la protección integral para garantizar el respeto de sus derechos. Pero esto, en un contexto como el colombiano, pues por supuesto merece toda la evaluación, porque el ecosistema del crimen pues lo que hace es aprovecharse de esta situación especial del sistema de responsabilidad penal para adolescentes y convertirlos en instrumentos de muerte. Pero encuentra el instrumento para aprovecharse, ¿no? Aurelio. Claro. Sí, pero encuentra el instrumento para aprovecharse. Mire, Ricardo, yo no me voy a poner a reparar en si la pena fue suficiente o no, si han sido 50 años o 7. No, yo creo que pues si hay una ley, hay que aplicarla y punto. Pero el asunto va más de fondo. Usted sabe, por ejemplo, cómo el país ha involucrado a estos jovencitos en el conflicto y en toda la violencia sicarial. En solo Medellín, le doy este dato, del año 1980, época de Escobar, a la fecha, lo que llaman en Antioquia el juvenicidio pasa de 52.000 muchachos. Entonces, aquí hay un problema de fondo. O sea, usted puede ponerle la lupa a este muchacho que era pues reclutado por el costeño a que hiciera ese magnicidio que hizo. Pero aquí el asunto es de fondo. Ojo al dato, más de 52.000 jóvenes en Medellín murieron por toda esta violencia urbana, desde Pablo Escobar, escuelas de sicarios. ¿Se acuerdan que a estos muchachos sicarios los llevaban a enseñarles a matar?
y les ponían, es que esto no es nuevo. No, pero esto viene ya de hace tiempo. Claro que no es ¿qué hemos nuevo. hecho ahora? Claro que ¿Qué hemos hecho ahora? Esto sigue igual. Aurelio, pero se pregunta uno si justamente por darles esa protección a los menores, porque por supuesto tiene sentido que la sociedad no renuncie a la capacidad de recuperarlos, de rehabilitarlos, de que vuelvan a ser una parte activa de la sociedad, de resocializarlos. Y la pregunta que uno se hace es, darles ese beneficio justamente no se está convirtiendo en el incentivo perverso para que las organizaciones criminales escojan a menores. Y entonces, ¿cuál es el mejor camino? Porque lo que no podemos como sociedad es renunciar a la posibilidad de que una persona de 14 años que comete un delito, que comete un gravísimo, pues yo no lo, digamos, es difícil llamarlo error, pero comete no me van a decir delito y un ustedes, error. Luis Ernesto, exactamente que un niño, como les dice el padre, de 17 años no sabe lo que está haciendo, por ejemplo. No, eso fue un magnicidio. Perdóneme. Fue un magnicidio y lo tiene que enmendar. No, pero lo tiene que pagar. Pero ¿qué sentido tiene meterlo 30 años a la cárcel, Ricardo? ¿Eso cómo cambia la vida de ese menor? ¿Eso cómo hace que tengamos una mejor sociedad si a este muchacho no le dan 7 años de cárcel como lo determinó la justicia? Que haber justicia, si lo dejamos 40 años de pronto, cadena perpetua. Al final no es que quien comete un delito pague por ese delito. Claro, que pague por ese delito y que ese pago por el delito consista también en un proceso de resocialización. No aplica únicamente para los menores, aplica para todo el concepto de la pena. Ahí nos metemos en otro lío, que es que el sistema carcelario en Colombia jamás es una escuela de el que resocializa. No resocializa, pero ¿sabe para qué nos sirven los 30 años, Ricardo, si se los llegaran a dar, Luis Ernesto? Para que no salga en 2 años o para que no salga a los 7 años como le dieron a matar otra vez. Mire el estímulo perverso que le dan a Tiens. Pero con esa lógica al niño sicario, Luis. Tiene 15 años. Le ofrecen 20 millones de pesos, que es lo que él dice ante la fiscalía. Que ni se los pagaron, además. Que ni se los pagaron. Pero le dicen, pero fresco, que como usted es menor de edad, si llegan a capturarlo, usted sale en 5 años, máximo, y listo. Y la economía del crimen se reproduce. ¿Usted qué cree que va a salir a hacer este muchacho? Claro, pero ahí está el punto. Cuando pague su pena. Esa protección está convirtiéndose justamente en un incentivo perverso para que recluten más menores. Pero lo que acaba de decir María Camila nos debe invitar a reflexionar. Entonces, si el sistema penal consiste en guardar a la gente para que no vuelva a delinquir, pues es una mirada legítima, pues entonces necesitamos cadena perpetua y necesitamos cárceles masivas en el país para que si alguien roba un celular y no vuelva a robar un celular, lo dejemos ahí de por vida. Si alguien mata a una persona, lo dejemos ahí de por vida. Y la realidad es que nuestro sistema penal, Ricardo, María Camila, es un sistema penal que tiene un enfoque de resocialización. Estamos de acuerdo que las cárceles de Colombia, antes que resocializar, se convierten en una universidad del crimen, digamos. Si alguien medio entendía el crimen, cuando llega a la picota, ahí aprende todas las mañas y consigue los nuevos socios para el próximo delito. Pero al principio no lo podemos renunciar. Pero tampoco se puede desfigurar de que si alguien se roba un celular, pongámoslo preso de por vida. Eso yo creo que es una exageración innecesaria. Es que estamos hablando de una vida, no de un celular. El caso aquí es que mataron a una persona, no se robaron un celular. No, lo invito a Aurelio, un precandidato presidencial. A que no caricaturicemos esto, llevándolo al punto de que una persona que roba un celular o un menor que roba un celular va a pagar 8 años de detención. No, estamos hablando de que este muchacho, este niño, como le dice Alberto, mató a un precandidato a la presidencia, mató a un senador de la República, causó un perjuicio muy grave a la sociedad colombiana. Sí, Ricardo, Perdón, esa es la pregunta. ¿Cuál es la pena justa? Esa es la pregunta. Según la normativa de hoy, 7 años. Según la normativa de hoy, 7 años. Pero no solo pensemos en la justicia, ley se aplica. Ricardo. No, claro, pero no solo pensemos en cuál es la pena justa, sino en cuál es el efecto que esto está teniendo. Porque es que el problema ahora, independientemente de si la pena es justa o no, es que esta pena se ha convertido en el incentivo para que las organizaciones sicariales prefieran el reclutamiento de menores. Exactamente. Entonces están por todos los barrios de las grandes ciudades y por las veredas buscando menores para ofrecer estas por ejemplo, Aurelio, escúcheme esto. Silvia, en el Reino Unido, ¿cómo funciona el sistema de responsabilidad para los menores de edad? ¿Desde qué edad son imputables? Sí, Ricardo, lo que pasa es que el Reino Unido tiene una de las edades de responsabilidad penal más bajas de todo el mundo. Si bien Naciones Unidas recomienda los 14 años, que son los que rigen en Colombia, en el Reino Unido la edad de responsabilidad legal es de 10 años.
y no es la más baja, porque hay algunos estados en Estados Unidos y Nigeria también que la responsabilidad penal es de los 7 años. ¿Y cuál es el planteamiento que hay en el Reino Unido? Porque es muy antiguo esto, o sea, está establecido así desde 1963, y es porque es una sociedad muy temerosa de la delincuencia infantil, de ese uso de los niños y de los adolescentes para cometer delitos. O sea, recordemos que la literatura británica está llena de eso, partiendo por las historias de Oliver, en fin, de Charles Dickens y qué sé yo. Entonces, en el Reino Unido eso es 10 años es la edad de responsabilidad legal, y yo he conversado con amigos abogados y me dicen que ni siquiera es un tema. O sea, que cuando hay una responsabilidad por asesinato, que hay casos en el Reino Unido de niños de 8 años incluso en penales, lo que se ha establecido sí que son regímenes de encarcelamiento distintos, son en recintos distintos adaptados para menores de edad, pero entre los 10 y 17 años son plenamente responsables legalmente, Ricardo. Y ahí está el punto. En Colombia lo que es un incentivo perverso para que esas redes criminales terminen utilizando a los niños debido a que las penas son bajas. Si se elevan las penas, se lo pensarán 2 veces, e incluso podría ser un muy buen esquema para la protección de los propios menores de edad, que podrían ser menos instrumentalizados por estas redes delincuenciales. La representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, es una de las autoras del proyecto con el que se busca desde el Congreso cambiar la edad de responsabilidad penal de 18 a 14 años. Desde los 14 años, según estos proyectos que se han acumulado, tendrían que responder como adultos, no bajo el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Representante Arbeláez, buenos días. Muy buenos días, Ricardo, un saludo para la mesa y por supuesto para toda la audiencia. ¿Cómo va este proyecto? Entiendo que hay varias iniciativas que han sido acumuladas. ¿Esto cómo va y qué plantea específicamente esta iniciativa? Pues no, esta es una iniciativa que radicamos hace ya va a ser un mes. Inicia el trámite por la Comisión Primera y pues sí, así como lo dices, ha sido acumulado con otras iniciativas. Y este proyecto lo que busca pues en sí es modificar el régimen de responsabilidad penal de los menores de edad, que esos mayores de 14 años y menores de 18 que cometan delitos que sean graves, que sean delitos como terrorismo, como asesinato, como secuestro, terminen pagando las penas que pagan los adultos. Y esto pues es un debate que nace pues precisamente por esto, pues porque el asesino de Miguel Uribe es un menor de 15 años que fue reclutado como sicario por una banda criminal. Yo creo que aquí hay un problema que nos llama mucho a la reflexión, y es que este muchacho, en lugar de estar en un aula estudiando o en una cancha jugando fútbol, terminó en manos del crimen organizado precisamente por este incentivo perverso, porque pues la sanción por este magnicidio, que termina siendo apenas de 7 años, pues es lo que buscan los criminales. Saben y entienden que los jóvenes pues no tienen que pagar penas tan altas, sino que las penas de los jóvenes asesinos o que cometen un delito son irrisorias, entonces precisamente por eso los reclutan. Representante, quienes están en contra de esta posibilidad dicen, mire, es que los menores de edad infractores también son víctimas. ¿Cómo se evalúa, cómo se sopesan esos 2 elementos en el proyecto? El hecho de que, claro, los menores infractores son víctimas, pero también cometen delitos. Bueno, esto es un debate que vamos a tener que dar, por supuesto, en el trámite del proyecto. Esto es un debate difícil, lo reconozco, porque aquí hablamos de niños y adolescentes, que pues además también son víctimas de la pobreza, del abandono, de la manipulación hoy de las mafias que no tienen escrúpulos. Es que recordemos que alias El Costeño confesó que pues prácticamente a este niño o a este menor lo habían convencido de asesinar a Miguel Uribe y que después lo iban a matar. Entonces, fíjese que pues precisamente esta es la instrumentalización que están haciendo con los jóvenes, que no solamente los están reclutando, y ahora pues al parecer hay headhunters que se dedican a reclutar jóvenes para que puedan cometer delitos, precisamente porque hay una ley que pues prácticamente permite la impunidad para esta población, pero justamente por eso este proyecto debe complementarse con programas de prevención, con apoyo a las familias,
poniendo en un debate, pues hay que construir escuelas, oportunidades. Yo creo que aquí lo importante es que esto no se trata de venganza, no se trata de criminalizar a toda la juventud. La gran mayoría de nuestros jóvenes son trabajadores, soñadores y merecen oportunidades. Y aquí el Estado tiene una deuda enorme, pero sin desconocer una realidad cruel. Y la realidad cruel es que hoy que las bandas criminales están reclutando a los jóvenes precisamente porque las penas pues son muy flexibles y son irrisorias para pues esta población. Entonces, aquí no se trata de criminalizar la juventud, por supuesto. Aquí lo que estamos buscando es que haya menos impunidad y menos injusticia. Hablando, representante, de esa realidad cruel, difícil y triste, la realidad muestra que algunos de las bandas criminales han tomado incluso a niños de 10, de 12, de 13 años. Y esto se lo pongo como contexto, representante, para preguntarle en qué se basaron ustedes para presentar el proyecto de ley, estimando que es a partir de los 14 años cuando tienen que empezar a responder como adultos. Porque además, o como lo hacen los adultos. Estábamos hablando ahora con Silvia Carrasco desde Londres y ella nos cuenta que incluso en el Reino Unido un menor que comete un homicidio, por ejemplo, desde los 10 años o incluso menos en algunas partes, responde como adulto. Bueno, esto pues también tiene mucho que ver con que pues en Colombia empieza pues como que la edad de jóvenes, de adolescentes a partir de los 14 años. Yo creo que aquí lo que tenemos claramente identificado es que hoy las bandas criminales están reclutando, pues en su mayoría son adolescentes, son menores entre 14 y 18 años. Eso es como, digamos, el común denominador. Y aquí, pues yo creo que lo importante es entender, este menor, el menor que asesinó y le arrebató la vida a Miguel, estaba entrenado. Es que todo lo pudimos ver y ser testigos de eso. Estaba completamente entrenado, los entrenan, ya son completamente conscientes de lo que están haciendo y pues digamos que un joven a esta edad pues creo que está en completa capacidad de saber cuáles son las consecuencias de sus actos. Entonces sí es muy importante, primero, para quitarle ese incentivo precisamente a las bandas criminales que están reclutando a los jóvenes con este propósito, pero pues además también que un joven que se atreva a empuñar un arma o a cometer un delito entienda que va a pagar como un adulto. Entonces, pues a buena hora yo creo que viene este debate. Lo de Miguel ha sido demasiado doloroso para el país, pues para los colombianos, todos hemos, digamos, como sufrido y sin entender por qué pues usaron este menor. Todo esto es una completa tragedia, porque lo instrumentalizaron y pues sobre todo que lo que uno espera además es que la justicia llegue al determinador de este magnicidio. Sí. Representante, ¿dónde esos menores de 14 años, esos muchachos que cometan los delitos y sean condenados como un adulto, pagarían sus condenas? ¿En las mismas cárceles hacinadas de hoy? Sí, pues lo que se está planteando en el proyecto es que pues el joven que cometa un delito atroz o que termina cometiendo un delito como es el homicidio o un secuestro o haga parte o haga terrorismo, termine pagando como un adulto pues, en un centro penitenciario. Es decir, no plantea el proyecto un lugar de reclusión distinto, diferencial para menores de 14 a 18 años, quiero decir. No si comete un delito atroz. ¿Cuáles son los delitos atroces? ¿Me repite, por favor, el listado según el proyecto? Secuestro, terrorismo y homicidio. Secuestro, terrorismo y homicidio. En el componente de resocialización, ¿qué incluye el proyecto para estos menores, representante? Bueno, ahí lo que se busca también es que, por supuesto, entendemos que aquí hay un problema estructural de la ausencia del Estado en lograr pues que los jóvenes tengan oportunidades. Y esto es un poco, es el debate también que hemos venido dando sobre el incentivo que tiene el gobierno para los jóvenes en su programa de Jóvenes en Paz. Y es ese $1.000.000 que está pagando el gobierno a los jóvenes delincuentes y que también incentiva, por supuesto, el crimen. Entonces la criminalidad, porque además así lo dice en el decreto. Entonces aquí lo que buscamos también en el proyecto es entender que los jóvenes necesitan oportunidades, que necesitan estudiar, que necesitan también, por supuesto, que desde chiquitos pues se le haga un seguimiento y que se le pueda
pues dar lo que deben de estar en las escuelas, jugando fútbol, haciendo actividades de niños. Y es que pues desafortunadamente hay una ausencia permanente del Estado, y por supuesto que para eso se necesita no solamente presupuesto, sino por un proyecto y un programa de inversión robusto social que permita que los niños no caigan en manos de los delincuentes. Representante Arbeláez, quiero hacerle una última pregunta. En el trámite legislativo, ¿en qué va este proyecto? No, está en asignación de ponentes. Sí, Este es un debate. Está empezando, además pues porque tenemos un año muy complejo, un año legislativo pues que seguramente no va a ser fácil, pero por lo menos pues necesitamos dar por lo menos unos 2 debates para que el proyecto quede vivo. 739, representante Carolina Arbeláez, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un saludo muy especial, feliz día. 739, feliz día para usted. Entonces plantea la representante Arbeláez, desde los 14 años responderían como adultos quienes cometan y en el mismo lugar de reclusión secuestro, de un adulto, terrorismo y homicidio. Entonces, por ejemplo, pero uno se pregunta, entonces, si este joven que asesinó a Miguel Uribe Turbay... Tendría que ir a la picota, por ejemplo. Lo mandan ahora a la picota y no le dan 7 años de cárcel, sino 20. ¿Cómo esperamos que ese joven termine resocializado y no peor en la escuela del crimen, que puede ser la picota? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos libre? Yo creo que, por ejemplo, debe contemplarse un lugar distinto de reclusión. Es una buena idea. Yo creo que debe tener un tratamiento distinto. Es que si tratamos a un joven de 14 años como a un delincuente de 25, realmente estamos como sociedad renunciando a la capacidad de resocializar, que nuestro sistema penal resocialice a las personas. Y básicamente en esa lógica, pues lo que tenemos que hacer es guardar a todo el mundo por vida, porque realmente la lógica de salen otra vez a delinquir, pues no puede ser lo que guíe el criterio penal. A todo el mundo no, al que salga a delinquir. Ricardo, ahí existe... Y eso hay que tenerlo claro. No toda la sociedad es delincuente. Y no podemos volver entonces también a los hechos objetivos de la violencia, ¿no? Porque es que entonces justificamos que por la falta de oportunidades entonces el pobre niño salió a matar. No, esto hay que tenerlo claro. Es un menor delincuente y pues debe responder ante la justicia. Claro, pero el desafío de la transformación de la ley aprobada en el 2006, que hace parte del desarrollo del Código de Infancia y Adolescencia, tiene una protección adicional, porque Colombia hizo parte y ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU, las reglas de Beijing de 1985 y las directrices de la RIAD sobre prevención de la delincuencia juvenil. Existe toda una estructura jurídica internacional de convenios a los cuales Colombia se acogió para aprobar esta ley de responsabilidad penal. Me dice un jurista muy reputado que este proyecto, que seguramente tiene hoy muchísima posibilidad de salir adelante por la coyuntura que está viviendo el país, es posible que se choque y se enfrente con esa situación. Colombia suscribió el Tratado Internacional, el Tratado Mundial de los Derechos del Niño. En Colombia hemos hecho leyes... Para poder cambiar la norma, tendríamos que demandar ese tratado. Pero en Colombia hemos hecho leyes, la calentura del momento hemos hecho leyes que no han resuelto el problema. Mire, cuando fue el homicidio trágico y brutal contra Roselvira Celis, se tramitó de manera muy expedita en el Congreso la ley del feminicidio, que básicamente aumentaba las penas para el feminicidio. ¿Sabe cuánto se ha reducido el feminicidio en Colombia? Nada, todo lo contrario, aumentado. Porque lo que debieron haber atajado no es ya un criminal que ya va a cometer un homicidio a una mujer, un feminicidio en el marco de un tema pasional o lo que fuera, pues esa persona ya no está racionalizando. Lo que hay que hacer es atajar al joven, atajar al menor, ver que no tenga una formación, digamos, machista, el entorno en el que crece, y aquí aplica exactamente lo mismo. Si nosotros pretendemos que aumentando la pena vamos a reducir el crimen, aumentando la pena a los menores y metiéndolos a la picota y no a un centro de infancia y adolescencia, vamos a reducir el crimen, estamos yendo no a las causas del problema, sino estamos tranquilizando nuestra conciencia. Luis Ernesto, a mí me preocupa una cosa, porque a usted claramente, digamos, usted una y otra vez hace énfasis en que lo que le preocupa es que se metan los niños a la picota, ¿no? De 14 años. ¿A ti no te preocupa, y salgan Paola? con un postdoctorado. Sí, ojo, y salgan con un postdoctorado en crimen, pero a mí más que salgan con un postdoctorado en crimen, ¿sabe qué me preocupa, Luis Ernesto? Lo que les puedan hacer allá adentro. Porque es que estamos hablando de que las cárceles en el país son extremadamente
violentas en su interior. Y además de todo, son niños que usted está metiendo, fuera de todo, sin plata, porque una cosa es usted llegar a la picota con plata, en donde hasta bacanales puede hacer fiestas con orquesta y con todos los juguetes. Pero un niño va entonces a la picota sin plata, tiene 14 años, no tiene, digamos, ni siquiera el estado físico que puede tener una persona mucho mayor. Entonces lo pueden físicamente destrozar en un segundo y además de todo económicamente pues no tiene cómo comprar ciertos privilegios, más allá de salir con un postdoctorado en crimen. Yo creo que eso hay que discutirlo. Álvaro. Hay que tener cuidado en equivocar estos diagnósticos tan llevados por la indignación del momento. Esa tesis de que el número de años de una pena son disuasivos para los delincuentes ha sido refutada por estudios en el mundo desde hace mucho tiempo. En el caso de los sicarios, quizá lo que explique que se usen niños no es solo el tema de la pena, o que ese sea un componente muy menor del problema. Puede ser que la condición de alta tendencia al riesgo de los muchachos sea más relevante. Está demostrado que la parte del cerebro que evalúa y controla el nivel de riesgo termina de formarse hacia los 20 años. Por eso se habla de la locura de los adolescentes. Eso es un tema físico. Y eso los haría bastante resistentes al tema de la pena. Los aumentos de penas son el recurso del populismo punitivo, que es que los políticos tratan de responder a la indignación ciudadana con eso. Ahorita ya vamos, eso ha ido avanzando. Ya vamos en el macho populismo de Bukele, que consiste en exhibir humillados pues a los delincuentes jóvenes. Pero Álvaro, entonces ¿cuál es la solución? Sí, ya voy. Cuando no se hace nada en lo social y cuando no se hace nada en lo policivo, pues se recurre a lo legal, que es más televisivo, pero es muy poco efectivo. Pero Ricardo, hay que tener cuidado de que se suban las penas y en unos años el problema sigue igualito. Álvaro, el tema es que, por ejemplo, en el caso de este menor sicario, no hay ningún elemento que demuestre que era un joven que estaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Si está demostrado que tiene 14 años. De la alcaldía, que a los 14 años un niño tiene una manera de calle en algún momento evaluar los riesgos a los ciudadanos lo que no le han dado. Pero quiero decirles, pero no me vengan con el cuento de que por la situación económica y financiera, entonces la gente tiene que salir. No, por la situación económica y financiera. Se justifica que salgan porque no tuvo padre. Porque es mucho más fácil hacer sicario a un muchacho vulnerable que a un muchacho. Yo lo estoy entendiendo. Porque nadie le dijo vaya al colegio como le dices tú a tu hijo. Porque estuvo absolutamente abandonado por su familia, por la sociedad. Y claro que era una presa fácil. Seguramente pero quiero decir, no era un niño que no tuviera la posibilidad de tener acceso a las comidas diarias. Era un niño que no estaba en situación de extrema vulnerabilidad. Pero tenemos que entender. No lo era. Claro no lo era. Ricardo, vivía en un barrio de estrato 3-4 en el occidente de Bogotá. Es que el problema de la vulnerabilidad no es únicamente que tú no tengas para comer. El problema es que vivas en un entorno, una familia donde tu papá te abandonó, donde te maltratan tus padres, donde te escapas de la casa y nadie vela por ti, donde estás desescolarizado y Ricardo, nadie vela por ti. La vulnerabilidad va más allá solo de tener las 3 comidas al día. Claramente este joven, como muchos otros jóvenes que están pues digamos, desahuciados por la sociedad, que están en los parques, que están consumiendo, que están incluso traficando ya en el microtráfico de drogas, pues claro que son víctimas presas fáciles de los delincuentes, y la forma de resolver esto no es aumentándoles las penas y metiéndolos a la picota. La forma de resolver esto es evitando que esos jóvenes sean presa fácil de la delincuencia, porque van al colegio, porque tienen afecto, porque crecen en un hogar donde los cuidan, les dan alimento y se preocupan de que si no van al colegio, ¿dónde anda el muchacho? Una palomita. 7:47 minutos, ya voy a actualizar las noticias del mundo. Se complica la situación en Ucrania. Ricardo. Hay novedades desde Venezuela. Aurelio, le pregunto a quienes están en YouTube con nosotros, Julián, ¿tenemos la encuesta a la mano? ¿Sí? ¿Usted cree que es momento de modificar el sistema de responsabilidad para adolescentes o usted cree que hay que enfocarse en las medidas preventivas? Aurelio, rápidamente para finalizar. Sí, Ricardo, simplemente traer a la mesa algunos estudios a nivel mundial. Y los estudios a nivel mundial están mostrando que la tendencia de jóvenes criminales viene subiendo a nivel global. Es decir, este no es un fenómeno solamente de Bogotá, de Medellín, de Colombia, sino es un fenómeno mundial. Y esos estudios han demostrado una cosa: hay que partir de elementos como los que han señalado en la mesa y análisis psicosociales que tienen que ver con este tema. Mientras no combatamos las causas, me temo que los efectos serán cada vez peores. 7:48, Andrés me decía para finalizar. Sí, mire, Ricardo. Este pobre niño le disparó a quemarropa, a sangre fría en la cabeza a Miguel Uribe.
se huyó de los escoltas y se enfrentó a tiros con los escoltas. Sí, mire, y es el cierto, pobre niño de 15 años. No, y es cierto que seguramente todas estas cosas se incuban en unas problemáticas sociales muy complejas, pero precisamente por el hecho de que son complejas, la sociedad no puede esperar simplemente a que se resuelvan completamente esas problemáticas que de hecho prácticamente ninguna sociedad del mundo ha logrado erradicar por completo, para tener y poner en marcha algún sistema para hacerle frente a esto. Yo tampoco creo que sea el punitivismo, porque de hecho yo descreo del punitivismo en general. No creo que sea tampoco el sistema que tenemos actualmente. ¿Por qué no innovar? Yo no sé, yo conocí aquí en Bogotá... ¿Qué propone Andrés Mejía? A ver. Yo no soy probablemente la persona para proponer algo, pero yo conocí claro aquí en Bogotá, en la época de la administración Peñalosa, un programa de intervención en los centros de reclusión de menores con terapias cognitivo-conductuales que me parece que estaba dando efecto. Es decir, algún tipo de intervención para tratar de mejorar la situación y para tratar de reorientar las conductas y las disposiciones conductuales de los menores que estaban allí. Yo no sé si el programa continuó, pero en el momento en que lo conocí, me mereció toda mi admiración. 7:49 para finalizar, María Consuelo, es que por creo favor. que a propósito de esta discusión, el sistema está cumpliendo 20 años el año entrante. El sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Creo que es el momento de hacer una evaluación seria, un estudio longitudinal del comportamiento de las personas que están ahí en este momento, porque de otra manera no tenemos los argumentos científicos sin ese estudio y sin esa revisión de lo que ha pasado para poder ajustar la ley que existe, que insisto, tiene un andamiaje internacional detrás muy importante y muy relevante que tocaría también discutir y reformar. O sea, esto no es tan sencillo como que al calor de la discusión y de la sensibilidad en la que en este momento todos estamos, porque yo acepto que para mí también existe una indignación con este hecho, no se evalúe el sistema de una manera objetiva y con los casos y los programas que, como señalaba Andrés, ya han existido en Bogotá y en el país. En Medellín también han existido. Entonces, esa evaluación nos puede dar los lineamientos para hacer los ajustes 7:50 minutos. La conclusión, padre, es que sí hay que hacer algo. Que hay que pensar. Sí, hay que analizar, hay que entender, hay que hacer algo. Y hay que hacerlo no desde los extremos, no desde los fanatismos, sino tratando de solucionar el problema. Y el problema que hay que solucionar es ver cómo generamos condiciones dignas para que los jóvenes, los niños y niñas se puedan realizar. No me reabra ese debate, padre, porque es que yo creo que eso no solamente es un tema de dignidad. Yo creo que sí. También lo es. Yo creo que claro que lo sí, es. pero no solo eso. Es no, decir, obvio. No podemos solamente quedarnos en esa parte del problema. 7:51, acaba de reabrirse paso por la autopista sur en Bogotá. Después de la fuga de gas de esta madrugada, en Soacha se hace la reapertura en el sector de 3M de la autopista sur. Nicolás Rodríguez. Ricardo, buenos días. Sí, señor, en este momento el alcalde del municipio acaba de confirmar que ya fue superada la emergencia y la autopista sur se encuentra completamente habilitada en ambos sentidos. Sin embargo, también el mismo alcalde confirma que la empresa Avanti sigue haciendo los análisis y también la reestructuración de la vía porque el daño fue inmediato, además después de que un contratista estuviera haciendo una obra sobre esta vía. Sobre esto también Transmilenio confirma que ya la ruta zonal que opera sobre este sentido, específicamente en la calle Segunda Sur, también retoman las operaciones después de estar casi 3 horas temporalmente sin servicio. En este momento, ustedes, los oyentes que van por la autopista sur, pueden transitar con completa normalidad. Sin embargo, el alcalde confirma que se siguen haciendo los monitoreos para evitar emergencias futuras. Estás escuchando Blue Radio. ...7 años de un máximo de 8 años de sanción que permite la Ley de Infancia y Adolescencia fue el castigo que le impusieron a Tians. Fue el primer capturado y por ahora es el primer y único condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Aunque el joven sicario está hoy bajo protección de la Fiscalía en el búnker, esta sanción deberá cumplirse en un centro de reclusión especial administrado por el ICBF, que en ningún caso será prisión o cárcel física. Lo que viene son medidas pedagógicas restaurativas orientadas a su protección, es decir, sanción educativa y restaurativa, no un castigo convencional. Quedará en libertad
antes de cumplir la sentencia que le impusieron, porque este mismo sistema penal para adolescentes no permite que permanezca en internamiento más allá de los 21 años de edad, incluso si no ha terminado de cumplir la sanción. Pero como el sistema establece que ninguna sanción pedagógica podrá tener una duración superior a los 2 años, podrá pedirse al juez en ese término que revise su comportamiento y eventualmente puede también quedar en libertad. Adicionalmente, al cumplir la mayoría de edad, para él, como para todos los menores infractores de la ley, funciona una especie de borrón y cuenta nueva. Automáticamente queda sin antecedentes penales. Para ser felices, necesitamos afirmarnos a nosotros mismos, conocernos, aceptarnos y amarnos. Tener claro cuál es nuestro propósito de vida. Vivir desde él. Buscar que nuestras decisiones, nuestras acciones estén alineadas con ese propósito. Sé tú mismo. Sé la mejor mujer, el mejor hombre, pero desde tu realidad, desde tu autenticidad. No tienes que usar máscaras. No tienes que tratar de agradar a nadie. No tienes que vivir cumpliendo expectativas de otro. A veces, decepcionarlos es una afirmación de uno mismo, porque sabemos las razones, los valores que nos mueven. Oye, afírmate, sea genuina, sea auténtico. Tú sabes. (7:54) Con el paso de las horas se conoce la verdadera magnitud del grave ataque con drones con explosivos por parte de Rusia en Kiev, en la capital de Ucrania. Enrique Rodríguez. Ya son 15 los fallecidos y se sube además que entre esos fallecidos son 4 los menores de edad. Sin embargo, esas cifras son absolutamente provisionales porque los periodistas sobre el terreno, entre ellos algunos corresponsales españoles, están señalando que hay al menos 10 personas que se encuentran desaparecidas bajo los escombros de los edificios que han sido atacados esta madrugada por los misiles y por los drones rusos. Así que esa cifra, por lo menos de heridos, podría crecer vertiginosamente en las próximas horas. En cualquier caso, sí tenemos confirmado que una niña de 2 años murió de inmediato por una explosión, mientras que otros 2 menores fallecieron al ser trasladados al hospital en estado crítico. Otro de esos menores, el que ha fallecido, había sido trasladado también a un hospital y allí ha fallecido. Mientras tanto, en medio de la indignación de las instituciones europeas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, por ejemplo, ha dicho que la Unión va a mantener máxima presión sobre Rusia con más sanciones, porque el ataque de esta mañana, lo hemos venido contando desde primera hora, no solo ha afectado a viviendas particulares, a domicilios particulares, sino también a las instalaciones de la Unión Europea en Kiev, en la capital de Ucrania. Así que esta noche se ha producido también, de alguna manera, un encontronazo diplomático entre la Unión Europea y Rusia. Uno más, aunque las amenazas seguramente de la Unión Europea a Rusia poco afectan. Desde Rusia, en primera instancia, se ha confirmado el ataque, para luego insistir en que el Kremlin, y con algo de cinismo seguramente, que desde el Kremlin siguen interesados en las negociaciones de paz con Ucrania, pero que van a continuar atacando a Ucrania. Así lo ha dicho el portavoz Dmitry Peskov, mientras no se alcancen sus objetivos, sin que este alto cargo del Kremlin haya precisado cuáles son esos objetivos, Ricardo. Muy bien, Enrique, gracias. 7:56. Desde Venezuela, algunas ONGs están advirtiendo que el despliegue militar fronterizo abre las puertas a nuevos abusos. Hablo de los 15.000 uniformados que Nicolás Maduro y Diosdado Cabello y su régimen dicen que están desplegando hacia la frontera con Colombia, mientras Diosdado Cabello sigue apareciendo a horas inusuales en cadena de televisión. Anoche lo hizo cerca de la madrugada, cerca de las 12 de la noche, para anunciar y para decir que no subestima las amenazas de Estados Unidos. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, es la ONG Provea que alerta que el despliegue de 15.000 soldados en la frontera con Colombia puede traer nuevos abusos contra la población civil que vive en esa zona. Esto basándose en lo que ha ocurrido en el pasado en eventos o movilizaciones similares. Explican que si bien el Estado tiene la obligación de garantizar y defender el territorio, despliegues militares anteriores han demostrado su ineficacia y lejos de disminuir la presencia de grupos irregulares han elevado los abusos contra los pobladores. En específico, recuerdan cómo en el pasado estos
operativos terminaron en criminalización y estigmatización de centenares de pobladores fronterizos, quienes fueron acusados, entre otras cosas, de contrabandistas y traidores a la patria. Una movilización militar que hay que recordar ocurre como respuesta a las amenazas de Estados Unidos y la llegada de los buques para operaciones antidrogas, una acción a la que se refirió anoche también Diosdado Cabello, el ministro de Interior y Justicia, en este programa de televisión de todos los días miércoles. Decía el número 2 del chavismo que en el gobierno enfrentarán lo que venga, que no subestiman nada, que siempre se preparan para lo peor, pero aclarando que la oposición en Venezuela ilusiona a sus seguidores con que algo pasará. Escuchemos. ¿Ustedes no ven cómo los periodistas o los palangristas de María Corina le metieron terror a su propia gente? Creo que desde el 8 de agosto con eso, mañana, y no llegan, ¿dónde están? Nosotros no tomamos eso nada a juego, ninguna amenaza al imperialismo la tomamos a juego, muy serio, porque están engañando a su gente otra vez los están engañando, una vez más, y pasó, va a pasar, es que los volvieron a engañar. Ahora, ¿eso es culpa del chavismo, es culpa de la revolución, es culpa del gobierno bolivariano? No, síganle creyendo a esa gente. Por cierto, Diosdado Cabello llamó desesperado a Marco Rubio, secretario de Estado norteamericano, por presionar a gobiernos de la región para que apoyen las acciones en contra de Venezuela, y que es él, dice Diosdado Cabello, hablando de Marco Rubio, que es él quien empuja al presidente Trump a un conflicto innecesario. Ricardo. Hoy es un día de conmemoraciones. Hoy hace 8 días estalló el carro bomba en la base aérea Marco Fidel Suárez, que dejó 6 muertos y más de 70 heridos. Hoy hace 8 días las disidencias también cometieron un terrible crimen contra 13 policías asesinados tras activar un campo minado a un helicóptero en Amalfi, en el departamento de Antioquia. Y hoy se cumplen 4 días de secuestro de 33 militares en la vereda Nueva York, en zona rural del municipio del Retorno, en el departamento del Guaviare, sin una solución a la vista, ni la presencia de los altos mandos militares, ni de la Defensoría del Pueblo, ni el llamado de la Iglesia Católica han servido para que estos uniformados recuperen la libertad. Las autoridades, el Ministerio de Defensa, denunció a estas personas que los mantienen secuestrados por secuestro simple, asonada y obstrucción a la función pública. Ministro, en el diálogo con la gobernadora y sin amenazar, pero hay que intervenir el sistema de salud del Chocó, a nivel de puestos de salud. El presidente Gustavo Petro anunció que su gobierno intervendrá el sistema de salud en Chocó para fortalecer los puestos de atención y garantizar la disminución en la mortalidad infantil y materna. En la locución presidencial, el mandatario también resaltó los resultados obtenidos en La Guajira con el suministro de agua pese al escándalo de corrupción de la UNGD. Aún con el agua en manos del señor De Luque, el éxito del gobierno entrando a las comunidades, previniendo, llevando agua. Así el señor Olmedo se haya robado una parte, se fue para la cárcel, pero nosotros seguimos